se llama que las victorias solo vienen de Dios. Amén. Y le voy a llevar con la palabra para que nosotros veamos la causa de la derrota y el origen de la victoria en nuestra vida. Amén. Entonces yo quiero que usted el día de hoy sea edificado por medio de la palabra. Amén. Entonces, el secreto de una vida victoriosa tiene que ver directamente con una vida rendida a Dios y obedeciendo a Dios. Ese es el secreto de una vida en victoria, de una vida victoriosa. ¿Cuál es el secreto? Tiene que ver directamente con estar rendidos a Dios. ¿En qué? ¿En qué? En obediencia. ¿Cuál es el secreto de una vida victoriosa? Estar rendidos a Dios en obediencia. Entonces, lo contrario a la victoria, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario a la victoria? Entonces, la derrota viene a causa de no estar rendido a Dios ni obedecer a Dios. Amén. Entonces, vamos a ver primeramente la causa de la derrota. Ahora sí, acompáñeme al segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Cuando lo tenga ahí, me dice un fuerte amén y se pone de pie para que oremos por la palabra. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales, nuestros hermanos de diferentes ciudades en México, de diferentes países, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, hasta donde tengan acceso. Amén. Dios les bendiga. Les saludamos desde el rinconcito pequeño en el mundo que se llama Tuxtepec, Oaxaca. Amén. Dios los bendiga mucho. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Lea conmigo. De 20 años era ¿quién? Cuando comenzó ¿a qué? Y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Oremos. Padre Dios, en esta hora del día te damos gracias, Señor, por darnos la bendición y la oportunidad, Señor, de estar en este lugar reunido para exaltar y bendecir tu nombre. Gracias por mis hermanos presentes, grandes y pequeños, por aquel que recién te conoce como el que, Señor, tiene tiempo, Señor, caminando en tus caminos, por aquellos que están presentes y por aquellos, Señor, que verán este mensaje más adelante, Señor. Que el día de hoy, Señor, seamos edificados por tu palabra, seamos, Señor, instruidos y seamos, Señor, guiados, Señor, para vivir una vida victoriosa. Gracias te doy, Señor. Aparte del cansancio, fortalece el cuerpo, Señor, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté atento a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, siéntese en esta hora de la mañana. Si me pueden subir solo un poquito al micrófono, por favor. Gloria al Señor. No pierda 2 de Crónicas 28. De ahí estaremos pasando a otro texto. Amén. Bien. Tenemos entonces, ahí nos habla de una persona. Arribita del capítulo 28 dice, ¿reinado de quién? De Acaz. ¿Sí? Y desde el primer versículo nos da la causa de una vida de derrota en Acaz. Y esta misma causa persigue a muchas personas. Muchas personas el día de hoy están en derrota por lo siguiente. Dice el versículo 21, al final dice, mas no hizo ¿qué? Versículo 1 de 2 de Crónicas 28, la última parte. Mas no hizo lo recto ante ¿quién? Como David su padre. Acaz no hizo lo que su padre David había hecho, y nosotros ya conocemos la historia de David. Pero este hombre decidió ir en un sentido contrario a lo que su padre David había hecho. Amén. Versículo 2 dice, antes anduvo en los caminos de ¿quién?
de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar, ¿qué? Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios, ¿qué hizo? Manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían, ¿qué? Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, a Ricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Este rey Acaz, en aquel tiempo era el rey sobre Judá. En aquel tiempo ya Israel había sido dividido, ¿sí? Se conocía como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era el reino de Israel, y el reino del sur era el reino de Judá. Acaz estaba gobernando o reinando sobre Judá. Pero Acaz decidió imitar el estilo de vida de los reyes de Israel, los cuales se habían ido y habían idolatrado y habían ido en busca de otros dioses, dejando a un lado al Dios de David, su padre. Amén. Entonces él decidió imitar la vida desordenada de otros y practicar lo mismo que ellos. La causa de la derrota en muchas personas es que deciden imitar la vida de otros, deciden imitar las prácticas de otros, dejando a un lado a Dios, y eso les trae como consecuencia una vida derrotada. Amén. La causa de la derrota de Acaz fue imitar la conducta de los reyes de Israel. La causa de la derrota de muchas personas dentro de la iglesia es que deciden imitar la vida de la gente del mundo. ¿Me explico? La causa de la derrota de muchos cristianos es que deciden practicar las prácticas de la gente que camina sin Dios. Hay cristianos, hay gente en las iglesias que imitan la vida de la gente del mundo, y por eso su vida está en derrota. Se sienten fracasados. Amén. Decidió imitar la vida desordenada de otros y practicar lo mismo que ellos. La causa de la vida derrotada de Acaz fue precisamente imitar esa vida. Pero lo que Acaz no vio es que no vio en ellos, se le olvidó poner atención en la vida fracasada de ellos. ¿Me explico? Acaz no vio que ellos vivían en derrota porque se habían apartado de Dios. Solamente estaba viendo sus prácticas, solamente estaba viendo lo que ellos hacían, y Acaz determinó imitarlos a ellos. Pero se le olvidó poner atención en ver también los resultados de su vida. ¿Sabe? Hay gente que quiere imitar la vida de un impío, la vida de una persona sin Dios. Se esfuerza en el trabajo, se desvive en el trabajo porque ve que esa persona al trabajar mucho tiene dinero, está expandiéndose, pero no está viendo que esa persona, por otro lado, está viviendo una vida derrotada y fracasada. Hay cristianos que alcen a un lado a Dios para imitar la vida de gente impía, porque dicen, ellos son triunfadores, a ellos sí les va bien, entonces yo quiero esa vida, y empiezan a imitar lo que ellos hacen, pero se les olvida poner atención que la gente sin Dios vive fracasada.
¿Me explico? Piensan que son felices, pero no son felices. Hay gente que dice, bueno, si el fulano de tal tiene 2 mujeres y le va bien, pues yo también voy a tener 2 mujeres. ¿Me explico? ¿Cuál es la causa? La causa es que solamente están viendo una parte y practican eso, pero no están viendo ese otro lado, esa vida de fracaso y esa vida de derrota. Amén. Acá se le olvidó completamente buscar a Dios, porque en el versículo 5 dice, por lo cual Jehová su Dios lo entregó ¿en qué? Los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco, y fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. El versículo 6 al final dice, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. La mayor causa de derrota en la vida de un cristiano es dejar a Dios. Dejar de buscar su presencia, dejar de obedecerlo, dejar de amarlo. ¿Me explico? La mayor causa es precisamente hacer a un lado a Dios. Lea conmigo el versículo 16 de 2 de Crónicas, capítulo 28. Dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timná también con sus aldeas y Gimrón con sus aldeas, y habitaban en ellas. Versículo 19. Porque Jehová, ¿qué? Por causa, rey de Israel, por cuanto él había actuado como y había prevaricado gravemente contra Jehová. Comprenda esto. Acaz tuvo un ejemplo para seguir a Dios. ¿Quién fue ese ejemplo para Acaz? David. Pero él no quiso. Él tomó su propia decisión. Él no quiso seguir los caminos de David. Él decidió ir por sus propios caminos. No es que no haya tenido quien le dirigiera, no que no haya tenido un modelo, no es que no haya tenido un ejemplo, es que él decidió hacer lo malo. ¿Me explico? Él decidió vivir esa vida. Amado hermano, al final de cuentas, somos nosotros los que decidimos si seguir a Dios o no seguirlo. Este hombre hizo lo malo delante de Dios. Él trató de vivir su propia vida. Él trató de vivir bajo sus normas. Y se alejó de Dios. Dice que se hizo a un lado. Y esto le causó derrotas a él. Amén. Acá es un ejemplo. Por eso empezamos leyendo 1 Corintios 10. Dice, porque quedaron como ejemplo. Cualquier persona que determine darle la espalda a Dios y guiar y manejar su propia vida imitando la conducta de gente sin Dios, vivirá las consecuencias que todo aquí está escrito. ¿Me explico? Si alguien quiere ser fornicario, será fornicario. Si alguien quiere ser adúltero, será adúltero. Si alguien quiere ser ladrón, será ladrón. Será su decisión. ¿Me explico? No será culpa del pastor, no será culpa de sus padres. Será su decisión apartarse de Dios. Será su decisión dejar a Dios. Podemos culparle a la gente, podemos culparle a la vida, pero al final de cuentas somos nosotros los que decidimos cómo vivir. ¿Me explico? Acaz decidió eso.
Acab decidió imitar la conducta de gente impía. Acab decidió apartarse. Mire, fue tan abominable que quemó incienso e hizo pasar a sus hijos por fuego. Algo abominable a los ojos de Dios. Y no porque no haya tenido quien le dijera la ley, no porque no hubiera profetas, no porque no hubiera sacerdotes, es porque fue necio, fue terco. Sonría, Cristo le ama, amén. No estoy enojado, gloria a Dios. Solamente le estoy diciendo una verdad. ¿Me explico? Él decidió vivir así. Él decidió hacer las cosas como quería. Fíjese que yo anotaba aquí, cuando estamos lejos de Dios, se multiplican las aflicciones, los problemas. Porque ahí en el versículo 17 y 18 nos habla de que fue rodeado de muchos enemigos, ¿sí? E invadieron sus ciudades. Una persona, un hombre, una mujer que está lejos de Dios tendrá problemas, y un cristiano también. La diferencia es que el cristiano sabe de dónde viene su victoria. Y el impío no sabe cómo ganar sus peleas. ¿Me explico? Porque el impío, la persona que no quiere obedecer, sujetarse a Dios, buscará cómo resolver las cosas a su propia manera y no podrá. Acá terminó en vergüenza, terminó viviendo una vida derrotada. Yo le estoy diciendo que la causa de la derrota es no rendirse a Dios y no obedecer a Dios. ¿Sí? Quien piensa que va a ayudarte, como este hombre, mira el versículo 20 y versículo 21 de 2 de Crónicas 28. Dice, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Versículo 21. Mire, este hombre solicitó la ayuda, pero cuando este llegó, en vez de ayudarlo, lo despojó y peleó contra él. Él buscó ayuda para derrotar a sus enemigos, y esto, en vez de ayudarlo, lo derrotaron, ¿sí? Y así mismo sucede cuando alguien está viviendo lejos de Dios. Verá la manera de cómo salir de esas situaciones, pero lo que busque, en vez de darle ayuda, lo va a llevar a la ruina. Platicaba con este muchacho que ese día vino y me decía, mire, dice, cuando a mí me dijeron algo que me lastimó mucho, unos familiares, yo busqué cómo sacar ese dolor. Me hirieron mucho, me lastimaron mucho. ¿Y sabe lo que hice? Me fui a una cantina, me tomé una caguama y me salí a llorar afuera. Y ahora míreme, no puedo dejar de beber y ahora estoy en droga. Lo que él pensó que le iba a ayudar, en vez de ayudarlo, lo empeoró. ¿Me entiende? Cuando alguien está lejos de Dios, piensa que algo lo va a ayudar, y eso, en vez de ayudarlo, lo termina arruinando. Porque la causa de la derrota es estar lejos de Dios, es vivir la vida a su manera, es manejar mi vida como yo quiero, ¿sí? Es hacer como yo pienso. Versículo 22 y versículo 23. Dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió que, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ¿qué? Bien que fueron estos su y la de todo Israel. Sí, mire que estaba tan empecinado,
estaba decidido a ir en sentido contrario a Dios, que no le importó agravar su pecado. Cuando un corazón se aleja de Dios, se endurece tanto que no le importa que tanto está yendo más abajo, ¿me entiende? Porque su corazón está cerrado. Su corazón está cerrado, se ha cerrado y no le importa lo que está haciendo. Y dice que no solamente le fue para él un pecado, sino también fue para Israel. ¿Me explico? Fue para Israel también un pecado. Este hombre decidió ir en contra de Dios, no permitir que Dios guiara su vida. Si alguno de nosotros no quiere que Dios conduzca su vida, si alguno de nosotros, y es que lo que enseña la Biblia me parece muy difícil, y yo no quiero cambiar mi vida, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, déjame decirte lo que va a ocurrir, lo que le pasó a este hombre. Este hombre fue de mal en peor. No mejoró, su vida no mejoró. Buscó cómo mejorar sin involucrar a Dios en su vida. Ese fue su más grande error. Querer vivir su vida sin que Dios estuviera involucrado en su vida. Todo lo que hizo era contra la ley de Dios. Todo lo que hizo era contra lo que Dios decía. Él cerró su corazón a Dios. Dijo, no quiero obedecer la ley de Dios, yo no quiero ser como mi padre, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer esto. Y cada vez se fue cerrando, se fue yendo más abajo. Amén. En nuestra vida, mi amado hermano, mi amada hermana, sé que vamos a atravesar momentos difíciles. Sé que vas a ser tentado en abandonar el camino. Sé que algo te va a hacer que tú quieras abandonar. Pero déjame decirte, mantente firme. Yo he conocido a personas que han cerrado su corazón a Dios por causa del pecado. Yo he conocido a personas que antes obedecían y caminaban bien con Dios, pero a causa del pecado se alejaron de Dios y empezaron a cerrarse. Versículo 24. Lea conmigo. Además de eso, ¿qué hizo Acaz? ¿Y qué más? Dice, recogió acá los utensilios de la casa de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué más? O sea, en otras palabras, no quería saber nada de Dios. Estamos hablando de un rey de Judá, un hombre que tuvo un ejemplo, pero él decidió no querer saber nada de Dios. ¿Puede imaginar qué tan rebelde y necio volvió su corazón? Que entró a la casa de Jehová, tomó los utensilios y los quebró. Y después de quebrarlos, cerró. Es como, imagínese a mí, no voy a poner a nadie, imagínese a mí, que llegue un momento en que yo digo, ya no quiero saber nada. ¿Saben qué? Se cierra la iglesia, se acaba la iglesia, busquen otra iglesia. Yo ya me cansé y cierro la puerta. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cerrando mi corazón a Dios. Lo peor que alguien puede llegar a hacer es cerrar su corazón a Dios. Eso es lo peor que alguien puede llegar a hacer.
cerrar su corazón a Dios. ¿Sí? Hay gente que le ha cerrado su corazón a Dios. Hay gente que le ha cerrado, le ha dado la espalda a Dios. Aun cuando va a la iglesia, está cerrado para Dios, está cerrada para Dios. No quiere obedecerle. No quiere caminar como Dios dice que debe caminar. No quiere agradar a Dios. Se ha cerrado. Se ha cerrado a la presencia del Espíritu Santo. Hay gente que usted la ve, si usted viera de aquí para allá, usted observaría gente que está durmiendo. ¿Sabe qué está haciendo? Está cerrando Algunos están distraídos en el teléfono, algunos están riéndose, tomándose la foto. ¿Sabe por qué? Porque han cerrado su corazón a Dios y no les importa. Y puede que se vayan porque se enojen conmigo. Se sientan ofendidos, va a decir, ese pastor cada rato me ofende. Lo que están haciendo no es cerrarse conmigo, se están cerrando y ese es el peor error que alguien puede llegar a cometer. Puede cerrar su corazón para mí, pero nunca le cierre el corazón a Dios, porque ese será el peor error que usted pueda cometer en su vida. ¿Me explico? El peor error que una persona puede llegar a hacer es cerrar su corazón a Dios. Hay gente que cuando le llega una palabra se enoja, piensa que es personal y ya se empieza a cerrar. Está escuchando sin que la palabra entre a su corazón. Se está cerrando, le está cerrando su corazón a Dios. Y déjeme decirle que eso lo va a llevar a la derrota, al fracaso, a la ruina, a la vergüenza. Porque la causa de la derrota es apartarse de Dios, es alejarse de Dios. Acá quedó ahí como testimonio para que nosotros veamos lo que significa vivir en una necedad. Si Dios no hubiera querido que eso estuviera, no lo hubiera dejado. Pero nos dice a nosotros en el año 2023, si acaso hizo esto y terminó así, tú también puedes llegar a terminar así si quieres vivir en derrota. ¿Me explico, mi amado hermano? Qué espantoso es cuando el corazón se cierra para Dios. Eso es espantoso, no solo terrible, eso es espantoso. Cerrar el corazón a Dios. Hay mucha gente que ahora, antes caminaba bien. Algo pasó, algo sucedió. ¿Sabe? El diablo es sutil y sabe cómo estorbar a las personas. ¿Sí? Y hay personas que cerraron su corazón, fueron ofendidos quizás por alguien, pero al final de cuentas cerraron su corazón a Dios. Y eso los está haciendo vivir en una vida de derrota. Aleluya. Versículo 26 dice: los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, y aquí están escritos, ¿dónde? Aleluya. Lea conmigo la última parte del versículo 23. Bien que fueron estos su ruina y la de ¿qué? Versículo 23, la última parte. Y la de todo. El problema de Acaz es que no solo se perjudicó a él, sino perjudicó a todo el pueblo. A veces las personas no logran ver que no solamente se están perjudicando a ellos, sino también están perjudicando a toda la gente que le rodea. ¿Me explico? O sea, a todos los que le rodean les están perjudicando. ¿Sí? Y esto es bien importante.
A veces nosotros no pensamos todo el daño que se provoca a personas inocentes por la rebeldía personal. Terminan siendo afectados. Ojalá nuestra rebeldía se quedara solo con nosotros, pero ¿sabe? Nuestras decisiones afectan también a los que nos rodean. ¿Me explico? Qué bueno fuera que todo lo que hacemos no perjudicara a nadie más, pero la verdad es que no es así. Perjudica a la gente que nos rodea. Amén. Entonces, ¿cuál fue la causa por la cual Acaz no pudo vivir en victoria? No porque no tuviera un ejército, no porque no tuviera una reputación, no porque no tuviera gente valiente con él. ¿Cuál fue la causa de la derrota de Acaz? Alejarse de Dios. ¿Sí? Porque tenía un reino, porque tenía súbditos, porque tenía un ejército, porque tenía armas. Lo tenía todo. ¿Me explico? O sea, no puede decir no pudo derrotar porque no tenía. No, tenía todo. Lo que no tenía era temor a Dios, como David su padre. Entonces, hay gente que puede tenerlo todo y vivir en derrota. ¿Por qué? Porque ha menospreciado a Dios. Porque le da la espalda a Dios. Puede tener un buen negocio, un buen trabajo, una buena profesión, una buena reputación, pero mientras ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita le dé la espalda a Dios, vivirá una vida en derrota. Amén. La causa de la derrota en las personas es alejarse de Dios. Esa es la causa principal. ¿Sí? La causa principal en la vida de las personas, la causa principal de la derrota en la vida de las personas es no querer nada con Dios. Es no querer buscar a Dios. ¿Sí? Acá cerró la puerta, quebró los utensilios, adoró y no quiso saber nada de Dios. Y nunca pudo vivir como su padre, su antecesor, David. No que David no haya pecado, David fue un hombre pecador, pero tenía un corazón arrepentido. Amén. La diferencia con Acaz es que él decidió vivir su vida dejando a un lado a Dios, haciendo a un lado los consejos, haciendo a un lado la ley, cerró la casa de Dios, rompió todo lo que tenía que ver con Jehová, lo quitó de su vida, todo lo que tenía que ver con Dios, lo aborreció, lo despreció. Hay gente que dice, no me hables de Dios, háblame de cualquier cosa menos de Dios. Si me vas a visitar y me vas a venir a hablar de tu religión, de Dios, mira, no me hables. Eso le va a llevar a la derrota. Ahorita está arriba, pero después. Porque lo que lleva a la derrota de una persona es alejarse, darle la espalda, cerrarse para Dios. Conozco que hay gente en las calles, en el alcohol y todo eso, que Dios tiene el poder para sanarlos, para liberarlos, pero ¿sabes qué dicen ellos? Yo no quiero nada de Dios. Podría decirle que hay algunos que hasta odian a Dios. Escuchan el nombre de Dios y blasfeman. Han perdido todo temor, todo respeto a Dios. Y piensan que van a salir de las condiciones donde están viviendo de esa manera. Eso no es posible. Recién hace unos meses pasados, ustedes vieron que fue noticia mundial cuando en Río de Janeiro se llevó a cabo el carnaval en Brasil, cómo salieron figuras diabólicas, satánicas, ¿sí? Burlándose, mofándose de Dios. Muchos vieron esos videos a nivel internacional. Días después, ¿qué ocurrió?
vino una devastación. No hay manera, no tuvieron manera de resistir a la naturaleza. Y eso no fue la mano de Dios. Dios permitió que la naturaleza trajera su juicio. ¿Por qué causa? Por su pecado, por su rebelión contra Dios. ¿Sí? Cualquier persona que se rebela contra Dios, cualquier persona que menosprecia a Dios, sea creyente o no, tendrá que vivir las consecuencias. ¿Me explico? En una ocasión me tocó escuchar el testimonio de un joven que llegó a una campaña y dice que ese joven llevaba la intención de, él tenía una novia ahí cristiana y él se le iba a llevar al hotel para hacer sus fechorías. Y el predicador escuchó la voz del Espíritu Santo y le dijo, dile que hoy es su noche de salvación, dile que es su noche de arrepentimiento. El evangelista se acercó y le dijo, joven, el Espíritu Santo me dice que esta es tu noche de salvación, esta es tu oportunidad. Y aquel joven agarró y dijo, a mí no me hables de ese hijo de tal por cual, dijo una palabra contra el Espíritu Santo. Dice, yo nada más vine por una muchacha aquí, me voy a ir con ella, a mí no me importan tus... Y empezó a decir, cuando ese hombre se da la vuelta, el juicio de Dios cayó sobre esa persona de una forma terrible. Y usted podrá decir, pero es que blasfemó contra el Espíritu Santo. Pero también toda desobediencia consciente traerá a nuestra vida juicio. Si usted y yo estamos leyendo la palabra y aún así desobedecemos, siendo conscientes, vendrá la vara de Dios. Porque dice que Dios al que ama, corrige. Amén. A lo mejor esperaba escuchar un mensaje de si se puede todos, somos mega archirrequetre recontrapoderosos. Pero la verdad es que ahora le voy a ir con la parte buena, el origen de la victoria. Le estoy leyendo primero lo que trae la causa de la derrota. Pero también está la otra buena noticia, el origen de nuestra victoria, el origen de nuestra libertad. ¿Sí? Es necesario conocer las dos partes. ¿Sí? Es importante. ¿Para qué? Para que vivamos con temor a Dios. ¿Sí? Entonces vemos que la razón por la cual Acaz vivió una vida derrotada es porque despreció y menospreció abiertamente a Dios. ¿Sí? No quiso saber nada de Dios, no quiso, cerró su corazón a Dios, no solamente se perjudicó a él, perjudicó también a quienes, al pueblo, a gente que no tenía nada que ver en el asunto. Ahí habían jóvenes, había mujeres, habían niños. Pero él era el responsable. Y como responsable no solamente se perjudicó a él. ¿Sí? Imagínate que el hermano Johnny dice, no, yo ya no quiero ir a la iglesia. Y dice, no voy a ir a la iglesia. Y cae en una condición de no voy a ir a la iglesia. Después eso se lo va a transmitir a su esposa. Y su esposa se lo va a transmitir a su hija. O sea, no solamente él se perjudicó, sino también afectó a los demás. ¿Sí? Y eso hizo que el reino viviera en derrota. Hay hogares que están viviendo en derrota precisamente porque se ha cerrado a la presencia de Dios. El buscar a Dios. ¿Me explico? Entonces, mi amado hermano, necesitamos
nosotros meditar en esto. No le cierres tu corazón a Dios. ¿Sí? No le cierres tu corazón. No importa lo que pase, lo que vivas, no cierres tu corazón a Dios. Ese es el peor error que alguien puede cometer, cerrarle su corazón a Dios. ¿Sí? Es que me está yendo mal y no salgo de esta y ya no creo en Dios. No, eso es lo peor que puedes hacer. ¿Me explico? Número 2. Ahora vamos a ver el origen de la victoria. Ya vimos la causa de la derrota. ¿Cuál es la causa de la derrota? Alejarse de Dios, desobedecer a Dios. Esa es la causa de la derrota. ¿Me entiende? Alejarnos de Dios. Nuestra vida derrotada es porque yo no quiero nada con Dios, yo no quiero buscar a Dios. Es mi vida, ¿por qué te metes? No te hago daño. Los alcohólicos dicen, yo bebo con mi dinero, no con el tuyo. ¿Me explico? Pero la verdad es que la causa de estar así es porque no queremos nada con Dios. ¿Sí? Esa es la verdad. No se quiere nada con Dios. Número 2, el origen de la victoria. Gloria a Dios. Viene lo bueno, amén. Viene la parte de redención a nuestra vida y esa parte donde nosotros debemos de poner mayor énfasis. Lea conmigo 2 de Crónicas capítulo 29, versículo 1. Gloria al Señor. Ya puse mi cronómetro aquí para no demorar mucho, amén. En 20 segundos le tengo que predicar toda la segunda parte. 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. ¿Está ahí? Dice, lea conmigo. ¿Comenzó a reinar qué? ¿Siendo de qué? Y reinó. El nombre de su madre fue hija de Zacarías. Versículo 2. Y el versículo 1 del capítulo 28, ¿cómo dice? Ajá. De 20 años era Acaz. ¿Y Ezequías cuántos años tenía cuando empezó a reinar? O sea que no había mucha diferencia de edades. ¿Cuántos años? 5, ¿no? Dice que Ezequías era de 25 años y Acaz de 20 años. O sea, 5 años de diferencia, ni para decir que era mucho, mucho mayor. Pero mire la diferencia entre Acaz y Ezequías. Ezequías decidió ¿qué? Hacer lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ezequías decidió hacerlo recto. Acaz, ¿qué decidió hacer? Lo incorrecto, lo malo. Como él escogió lo malo, escogió la vida de derrota, de fracaso. Pero Ezequías vivió una vida de victoria porque decidió hacer lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Fue su predecesor, hizo lo malo y Ezequías dijo, yo no voy a imitar la vida de Acaz. Yo no quiero imitar esa vida. Acaz imitó la vida de la gente, de los reyes de Israel, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero Ezequías dijo, no, yo no voy a imitar esa vida. Yo voy a hacer lo que es recto, voy a hacer lo que es bueno. Es ahí donde radica el origen de la victoria, cuando decidimos hacer lo que es correcto ante Dios. ¿Sí me explico? Cuando alguien decide hacer lo que es correcto delante de Dios, está preparándose para vivir una vida de victoria. No una vida de derrota, porque la vida de derrota viene por la desobediencia a Dios. Pero la vida de victoria viene por la obediencia a Dios. Entonces, para que yo pueda vivir una vida de victoria, yo tengo que decidir hacer lo recto, lo correcto. Yo tengo que decidir hacerlo.
Si yo decido lo contrario, yo voy a vivir una vida derrotada. Pero si yo decido hacer lo bueno, lo recto, vivir en obediencia, yo voy a disfrutar de una vida de victoria. Al final de cuentas, volvemos a lo mismo. Cada uno va a tomar su decisión. ¿Qué vida quiere para él o para ella? Tú decides qué vida quieres vivir para ti. ¿Una vida de victoria o una vida de derrota? ¿Le quieres dar vuelo a la hilacha? Dale todo el vuelo que quieras. Pero si quieres vivir una vida de victoria, elige hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Me explico? La clave es buscar a Dios y obedecerlo, porque dice que Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David. Su padre decidió imitar las cosas que había escuchado de David y decidió vivir esa vida. Decidió hacer lo recto. Entonces eso lo estaba preparando para una vida de victoria. Dispuso su corazón en buscar a Dios y obedecerlo. ¿Verdad que Jesús en una parábola dijo que cuando venga el Hijo del Hombre, dice, estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado? Estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos mujeres en un molino, la una será tomada. ¿Por qué cree usted que uno será tomado y otro no? Porque uno decidió hacer lo correcto y el otro no. Entonces vemos ahí que es un asunto personal. No es familiar, no es colectivo. Si papá no quiere hacerlo, bueno, tú como hijo hazlo. Si mamá no quiere, bueno, si tu marido no quiere, tú como mujer, o viceversa. Es un asunto personal. Es ahí, tú decides si haces lo bueno o haces lo malo. ¿Sí? Ezequías decidió buscar a Dios. Ezequías decidió que quiere. No. Esa no es una excusa válida ni razón suficiente. Me explico, es un asunto personal. ¿Sí? Entonces, Ezequías decidió buscar a Dios. La clave entonces es buscar a Dios y obedecerlo, ¿sí? Él hizo lo recto, en otras palabras, lo que era correcto, lo que era bueno ante los ojos de Dios. Versículo 3 de 2 Crónicas 29, ¿lo tiene? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Ezequías? Abrió. ¿Qué había hecho Acaz? Ezequías decidió abrirla. Él decidió abrir su corazón para Dios. Él decidió buscar a Dios. Él decidió amar a Dios. Lo que Acaz había despreciado, él decidió amarlo. ¿Sí? Y eso le preparó a él para vivir una vida de victoria. ¿Sí? Acaz cerró, quebró. Pero Ezequías lo primero que hizo fue abrir la casa de Jehová y repararla. En otras palabras, él estaba dando su vida entera a Dios. Son los que abrazan la presencia de Dios. ¿Me explico? ¿Qué significa bienaventurado? Dichosos, felices, tristes y lamentables los que rechazan a Dios. Pero qué felices, qué dichosos son aquellos que abrazan la presencia de Dios. ¿Sí? Tú debes de sentirte una persona bienaventurada, porque lo que otros rechazan, tú lo honras, que es la presencia de Dios. Mientras otros se burlan, tú abrazas la presencia de Dios. Y eso va a traer bendición a tu vida, va a traer victoria. Entonces, el origen de la victoria empieza ahí, decidiendo obedecer a Dios. ¿Sí?
Sigamos adelante. Gloria al Señor. Versículo 4 dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ¿qué? Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la... Aleluya. Él entendió que debía restablecer lo que se había descuidado. ¿Sí? Él entendió que para vivir una vida victoriosa tenía que restablecer lo que se había descuidado. En otras palabras, si alguien dice: verdaderamente yo estoy así porque no he querido obedecer a Dios, y hoy lo entiendes, tú vas a tener que determinar restablecer aquello que se descuidó. ¿Qué descuidaste? Tu comunión con Dios, la oración, la meditación de la palabra. Esas cosas que se descuidaron hay que volver a restablecerlas. ¿Me explico? Sí, porque lo que lo llevó a casa a la ruina fue darle la espalda a Dios. Aquellos que han dejado de buscar a Dios, han dejado de leer la palabra, han dejado de orar, han dejado de perseverar. Y si hoy entienden que solamente la única forma de vivir en victoria es con Dios, empieza a restablecer aquello que descuidaste. ¿Me explico? Si descuidaste tu comunión con Dios, restablece tu comunión con Dios. ¿Sí? Si descuidaste la obediencia, restablece la obediencia. ¿Sí? El restablecer, Ezequías dijo, le llamó a los sacerdotes y dijo: santifíquense ahora, santifiquen la casa de Jehová y saquen la inmundicia. Saca la inmundicia de eso, todo lo malo, todo lo sucio. Y dijeron: tenemos que sacar de nuestra vida todo aquello que no es provechoso, todo aquello que no es bueno. ¿Sí? Tienes que santificarte para Dios. Amén. ¿Sí? Versículos 6 y 9. Dice: porque nuestros padres se han ¿qué? Y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque ¿qué hicieron? Y le volvieron. Esa fue la clave. Y aún ¿qué? No quemaron incienso. Aleluya. Entendió que la causa de la ruina había sido por darle la espalda a Dios, teniéndolo en poco y viviendo a su manera. Él dijo: nuestros padres, ¿sí?, dejaron a Dios. No quisieron, no voltearon a ver el tabernáculo, apagaron todo, se cerraron para Dios. Nosotros no. Si queremos una vida diferente, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que restaurar aquello que ellos no quisieron. ¿Me explico? Eso empezó a prepararlo para vivir una vida de victoria. ¿Sí? Si ellos no lo quisieron, nosotros sí lo vamos a hacer. ¿Sí? Empieza a restaurar. Empieza a comprender qué fue lo que ocasionó la ruina. ¿Por qué vino la ruina a tu vida? ¿Por qué vino la ruina a tu casa? ¿Por qué vino la ruina a tu matrimonio? ¿Por qué vino la ruina a tu finanza? ¿Por qué vino la ruina a tu hogar? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué hoy estás así como en derrota? Probablemente te alejaste demasiado de Dios. Empezaste a dejar de congregarte, empezaste a dejar de orar, empezaste a dejar de leer, empezaste a dejar de cuidar tus ojos, tu mente, tu corazón. Empezaste a darle lugar a las cosas que no edifican. Empezaste a ver cosas que no son buenas. Y empezó a vivirse una vida de derrota. Entonces, al identificar que eso fue lo que causó la derrota, entonces esas cosas las tenemos que sacar. Dice: santifíquense y saquen la inmundicia. ¿Qué es inmundicia, mis amados hermanos? El pecado, lo sucio. ¿Sí? Quizás algunos empezaron a escuchar a Peso Pluma. Sí. Empezaron a escuchar a
conejo malo. Antes era miel San Marcos, ¿verdad? Grande y fuerte. Y luego empezó. Y ahora están como en una vida de derrota. Si tú sabes que al darle lugar a eso te llevó a la derrota, ¿qué tienes que hacer? Sacarlo. Para vivir una vida de victoria. Ay, pastor, pero es que, ¿cómo me gusta Peso Pluma? Pero si eso te está llevando a la derrota, y si quieres vivir en victoria, no puedes tener eso en ti. ¿Hay qué? Amén. Eso es el extraordinario del Evangelio. Amén. Que es una vida diferente. No se puede servir a dos señores. En el Evangelio no se puede. Quizás en otros lados te los permitan, pero aquí, discúlpame, te hablaré con la verdad. Porque te amo. Allá en otros lados te pueden decir, ay, no pasa, ay, que tanto es tantito, hombre. Dios no se fija en pequeñeces. Pero si esas cosas te están ocasionando derrota, tú tienes que sacarlas. ¿Me explico? Le dijo, santificaos ustedes, santificad la casa. Él abrió las puertas, lo que había hecho, pero sabía que al abrir las puertas, al abrirle el corazón a Dios, tenía que sacar aquello que no es honroso a Dios. Imagínate tratar de vivir para Dios reteniendo el pecado, eso es imposible. No, esa persona será la más infeliz de la tierra. Pretender vivir para Dios y vivir en pecado. ¿Me explico? Eso. Versículo 8 dice, por tanto, de 2 de Crónicas 29, por tanto que ha venido sobre Judá, ¿y qué? ¿Quién los entregó? Jehová. Ellos decidieron darle la espalda a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los alcahueteó. ¿Qué hizo Dios? Los entregó. ¿Eso quieren? Pues eso vive. Romanos capítulo 1 habla acerca de la desobediencia del hombre y dice, y Dios los entregó a una mente reprobada. Y Dios dice, si quieres vivir en el cochinero, pues vive en el cochinero. Ay, no, es que Dios es amor y hemos entendido un concepto erróneo del amor de Dios. El amor de Dios es misericordia. El amor de Dios es perdón. Pero el amor de Dios no se puede pisotear como si fuera un trapo. ¿Me explico? Si el hombre quiere vivir, pues Dios dice, bueno, no me gusta que tú vivas así, pero si es la vida que tú quieres, adelante. Para eso te dio un libre albedrío. Él los entregó, la ira de Jehová vino sobre Judá y los entregó a escarnio. Los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Ellos estaban viendo su condición. Versículo 9. Y he aquí nuestros padres, ¿qué? Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Él dice, la causa es esta. Pero como él quería vivir una vida de victoria, lo que hizo Ezequías fue buscar a Dios, hacerlo recto ante los ojos de Dios, porque él sabía que esa era la manera de cambiar su circunstancia. Amén. Versículo 10. ¿Ahora qué? Aleluya. Bienaventurados aquellos que deciden romper con el ciclo de derrota, volviéndose de todo corazón a Dios. ¿Sí? Bienaventurado aquel que dice, ya estuvo bueno de esta vida de derrota. Y dice en el versículo 10, he aquí yo, ahora pues yo he ¿qué? Versículo 10, yo he determinado ¿qué? Yo he determinado. Él entendió que todo empezaba con
Él, así como la derrota empezó con Acaz como rey, él entendió, dice, yo ahora determino hacer un pacto con Dios. Él determinó hacer un compromiso personal con Dios, que no solamente le iba a traer un beneficio a él, sino a todo su reino. ¿Sí? Él determinó hacer un pacto con Dios. Dice, ahora yo determino, he determinado. Él tomó la iniciativa a hacer un compromiso con Dios. ¿Sí? Entonces, si tú quieres ver tu casa, tu familia en victoria, determínate tú a hacer un compromiso con Dios. Pastor, quiero que mis hijos cambien. Determínate entonces tú como padre a hacer un compromiso con Dios. Ay, pastor, quiero que mi mujer cambie. Determínate tú como esposo entonces a hacer un compromiso con Dios. Y pastor, quiero que mi marido cambie. Determínate tú como mujer, como esposa, a hacer un compromiso con Dios. ¿Sí? Quiero que mis padres cambien. Determínate tú como hijo a hacer un compromiso con Dios. Y ese ciclo de derrota se va a romper. Porque lo que trae el ciclo de derrota es darle la espalda a Dios. Y lo que trae la victoria es Dios. ¿Sí? Cuando alguien se acerca a Dios, va a vivir una vida victoriosa. Entienda, no estoy diciendo que no va a tener dificultades. Nunca he dicho eso. Tendrá dificultades, pero vivirá en victoria. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido. Y como Él venció, nosotros somos más que vencedores por Cristo, en Cristo y a través de Cristo Jesús. ¿Sí? La única manera de romper el ciclo de derrota es volviendo nuestro corazón a Dios, haciendo un compromiso personal con Dios. Y se terminará ese ciclo de derrota. Porque la derrota era por ir en sentido contrario a Dios, ¿me entiende? Cualquiera que se vuelca a Dios termina el ciclo de derrota. No el ciclo de problemas, no el ciclo de dificultades, pero esas dificultades ya no lo van a derrumbar. Esos problemas ya no lo van a pisotear. Estará por encima, no por él, sino por poner su confianza en Dios. Es muy diferente. ¿Me entiende? Entonces, el origen de la victoria es Dios. Es buscar a Dios. Es honrar a Dios. Cuando alguien hace pacto con Dios, no solo él o ella serán bendecidos, prosperados, sino toda su casa. Lo que empieza con él o ella afectará su entorno para bien. Lo que empiece contigo afectará tu casa. Si tú empiezas a buscar con todas tus fuerzas a Dios, afectará tu casa. ¿Sí? Afectará tu familia para bien. ¿Sí? Verán y la presencia de Dios irá contigo. Y la presencia de Dios cambiará tu entorno. Busca a Dios con todo tu corazón, atrae su presencia y verás cómo el ambiente de tu casa cambiará. ¿Sí? Hay gente que dice, ay, es que entro a la casa de fulano y se siente una vibra. Ay, que así dice la gente, ¿va? Nosotros le decimos de otra manera. Dice que entro en la casa de fulano y tal y yo, dice, pero llego a la casa de fulano y tal y sí, porque cuando alguien busca la presencia de Dios, la presencia de Dios está ahí. Pero cuando alguien busca la presencia de los demonios, ¿quién cree que está en esa casa? Entonces, ¿crees que vas a sentir bonito y estás buscando la presencia de los demonios? No. Pues si busca la presencia de Dios, esa casa será afectada por la búsqueda de Dios. Amén. Versículo 11, vamos rápido. Ya me quedan 2 segundos. Gloria a Dios. Hijos míos, ¿qué dice? Porque Jehová os ha escogido a vosotros. Aleluya.
En otra versión dice, no descuiden sus responsabilidades. ¿Sí? Dios, el rey le estaba llamando a los levitas y sacerdotes a cumplir con sus. ¿Sí? Entonces no descuiden. ¿Sí? La presencia de Jehová descenderá si aprendemos a cumplir con nuestras responsabilidades. ¿De quién es responsabilidad buscar el rostro de Dios para su casa? ¿Mía o tuya? Pastor, ore por mí, el hermano. ¿Sí? Pastor, ore por mi hijo. Y la hermana viéndome. Ayune por mi hijo. Y la hermana y el hermano. Hamburguesa, hot dog, quesadillas dobladas, tlayudas. Y el pastor allá apretándose el estómago. No, no. Cada uno debe cumplir con sus. ¿Sí? Para vivir una vida de victoria, yo tengo que ser responsable con mi vida. Yo sé que la carne a veces no quiere venir a la iglesia. ¿No le ha pasado eso? Sí, a veces yo no quiero venir, pero me acuerdo que soy el pastor y pues ni modo, tengo que venir, ¿verdad? Sí. Es que está lloviendo y es que hace sol y debemos de cumplir con nuestras. Párate en las mañanas a tomar un tiempo para darle gracias a Dios. En las noches toma un tiempo para darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tus alimentos. Dale gracias a Dios por el trabajo. Dale gracias por la salud. Sé responsable contigo. Sé responsable con lo que te corresponde a ti. Y en esa misma medida de responsabilidad, Dios va a bendecirte. ¿Sí? No, es que yo no estoy orando porque usted, pastor, no me habla a las 5 de la mañana para que yo me pare a orar. Amén, dijo. ¿Quién dijo amén por ahí? No, yo le voy a pedir que usted me hable a las 5 de la mañana para que yo me pare a orar. Cada uno tiene que cumplir con sus responsabilidades. Amén. Versículo 15 al 19. Y vamos terminando. Estos reunieron a sus hermanos y ¿qué? Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda ¿qué? Al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas le llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ¿ya hemos qué? Y el altar del holocausto, y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad, ¿qué? ¿Qué había hecho el rey Acaz? En su infidelidad, ¿verdad? Cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. ¿Ven cómo Ezequías cambió el ciclo de derrota por un ciclo de victoria? Retornándose de todo corazón a Jehová. Santificó la casa, sacó todo. Y si usted sigue leyendo ese capítulo, dice que fueron, prepararon altar, quemaron y luego la gente trajo y tuvieron que sacrificar más de 600 bueyes, tanto que los sacerdotes no se daban abasto y tuvieron que ayudarlos los levitas. Y después de eso reformó el culto y volvió a reactivar lo que se había dejado. Y después de eso celebró la Pascua. Y Ezequías empezó a vivir una vida preparándose para vivir en victoria. Usted puede leer en su casa el capítulo 29, el capítulo 30, el capítulo 31. Y usted va a ver cómo Ezequías, al volcar su corazón a Dios, se preparó para vivir una vida de victoria. A Ezequías también fueron contra él los mismos reyes que fueron contra Acaz. Acaz no les pudo hacer frente porque le había dado la espalda a Dios. Ezequías les pudo hacer frente porque había abierto su corazón a Dios. Y quiero terminar con esto. Lea conmigo el versículo 32, capítulo 32. ¿Ve cómo dice el encabezado del capítulo 32? ¿Cómo dice? De Segunda de Crónicas 32. ¿Cómo dice? Invade Judá. Invade Judá. Pero mire,
lo que dice el versículo 7 de Crónicas 32, segunda de Crónicas 7. ¿Qué dice? No temáis ni de toda la multitud, porque más hay que. Versículo 8. Más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Sí? Tuvo los mismos problemas, tuvo los mismos enemigos, pero Ezequías había abierto su corazón a Dios y él sabía que Dios estaba con él, porque no lo había menospreciado, no lo había rechazado, sino abrió su corazón. Y dice que todo el pueblo confió en las palabras de Ezequías. Próximo domingo estaré hablando de las otras cosas que hizo Ezequías para vivir esta vida de victoria. Entonces, mis amados, las victorias vienen de Dios. ¿Y de dónde vienen las derrotas entonces? De darle la espalda a Dios. Ahora, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cuál es la decisión que quieres tomar para tu vida? Porque Acaz tomó la decisión de hacer lo malo y Ezequías tomó la decisión de hacer. Tú puedes ver ahí los resultados de una vida y los resultados de otra. Y Pablo por el Espíritu dice, estas cosas quedaron para nosotros. Volvamos a leer 1 Corintios capítulo 10 y pónganse de pie. Así que hoy puede terminar el ciclo de derrota y puedes seguir construyendo una vida de victoria. Si tú no has descuidado la presencia de Dios, si has abierto tu corazón a Dios, sigue cultivando y sigue preparando tu corazón para vivir en victoria. Versículo 6 de 1 Corintios 10, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice? Mas estas cosas, ¿qué? ¿Sucedieron cómo? ¿Para quiénes? Para que no codiciemos cosas malas como ellos. Se está hablando de todo lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, pero dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La vida de Acaz es un ejemplo para nosotros. La vida de Ezequías es un ejemplo para nosotros. Por eso está plasmado en la Biblia. Para que ahí veamos y decidamos qué camino tomar. ¿Me explico? Entonces, cada uno va a elegir. Joel elegirá, Rodolfo elegirá. Aunque estemos en la misma iglesia, cada uno va a elegir. ¿Me entiende? Por eso es que en la iglesia, aunque usted no vea todos, no todos eligen lo mismo. Por eso unos avanzan más, otros menos. No es ni culpa del pastor. Es personal. ¿Me entiende? Entonces, si yo trato de culpar, es que no, es que los líderes, es que el pastor, no, espérame, mi responsabilidad de crecimiento es personal, al igual que la salvación es personal y el crecimiento es personal. ¿Sí? El secreto no está en cuántos mensajes tú escuchas, sino en cuántos de esos mensajes tú y yo practicamos y los obedecemos. O sea, el apóstol Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Entonces, cuando nosotros escuchamos y hacemos, vivimos en victoria. Cuando nosotros escuchamos y no hacemos, vivimos en derrota. Cada uno elige qué vida quiere tener. Amén. Así que oremos y pidámosle a Dios que nos guíe y dirija. Si en algún momento has descuidado tu comunión con Dios y tú sabes que eso es lo que ha traído derrota a tu vida, pídele perdón a Dios de todo corazón. La Escritura dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí. Hoy tienes la oportunidad de decirle, Señor, gracias, reconozco que descuidé mi comunión contigo.